Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo 1, el primer paso en la comprensión de Dios. Y llegamos al capítulo 37, ya estamos terminando este capítulo, que se llama el primer paso a la comprensión de Dios. Entonces, el Srimad Bhagavatam nos indica que es importante ir paso a paso, ¿verdad? No apresurarnos, así como en la vida, cuidar el cuerpo, como recién mencionamos, también hay que ir con la filosofía paso a paso para que la vayamos asimilando. Y claro, uno puede decir, pero si solo le quedaba una semana de vida al rey Parikshit, como que tenía que apurarle, ¿no? Para hablarle del bhakti, de la relación personal. Pero de alguna manera, Sukadeva Goswami nos da este gran ejemplo de igual hay que ir paso a paso para asimilar el conocimiento y también para cumplir con la meta de que el Srimad Bhagavatam sea asimilado por todo tipo de personas de los diferentes caminos y que todos nos unamos como una familia espiritual. Y vimos cómo se explicaba la forma universal. Recuerdan, ayer mencionamos cómo el primer paso es ver a Dios en todas partes. Esa es la visión que mismo la persona más materialista tiene que aceptar que hay un poder superior. Aunque le guste o no le guste y tratemos todo el tiempo de controlar, no podemos controlar nada, solo como nosotros reaccionamos a las dificultades. Ni la NASA ni nadie puede controlar los tsunamis, los terremotos, ni el clima, ¿verdad? Siempre se equivocan. Entonces, bueno, reconocer que hay un poder superior es el primer paso. Entonces, seguimos Draupadi con el, Yo puedo leer si quieren, madre. sí, el 38, 38. Trentoto del, voy a igual comparto el link para, bueno, Es 2.1.38. sí, Ok. Trentoto. ¿Listo? Listo. De ese modo te he explicado el gigantesco concepto material y burdo de la personalidad de Dios. Aquel que desea sinceramente la liberación, concentra la mente en esta forma del Señor, porque en el mundo material no hay nada más que esto. Es del Virat Rupa, ¿verdad? Sí. De la forma Virat. Ok, Ya. significado. En el Bhagavad Gita, bueno, 9.10, la Suprema Personalidad de Dios ha explicado categóricamente que la naturaleza material es solo un agente que ejecuta las órdenes de él. Ella es una de las diferentes potencias del Señor y actúa únicamente bajo la dirección de él. Como él es el Señor trascendental y supremo, simplemente lanza una mirada al fundamento material y así comienza la agitación de la materia y las acciones resultantes se manifiestan una tras otra por medio de 6 clases de diferenciaciones graduales. Toda la creación material actúa de esa manera y por lo tanto aparece y desaparece a su debido tiempo. Las personas poco inteligentes que tienen escaso conocimiento no se pueden acostumbrar a la idea de esa potencia inconcebible del Señor Shri Krishna, mediante el cual Él aparece tal como un ser humano. Bhagavad Gita 9.11. Su aparición en el mundo material como uno de nosotros también constituye su misericordia sin causa para las almas caídas. Él es trascendental a todos los conceptos materiales, pero por su ilimitada misericordia para con sus devotos puros, desciende y se manifiesta como la personalidad de Dios. Los filósofos y científicos materialistas
están demasiado enfrascados en la energía atómica y en la gigantesca situación de la forma universal y les ofrecen respetos más sinceramente al aspecto fenomenal externo de las manifestaciones materiales que al principio noumenal de la existencia espiritual. La forma trascendental del Señor se encuentra fuera de la jurisdicción de esas actividades materiales y es muy difícil concebir que el Señor pueda estar localizado y ser omnipresente simultáneamente, porque los científicos y filósofos materialistas piensan todo en función de su propia experiencia. Como ellos son incapaces de aceptar el aspecto personal del Señor Supremo, el Señor es tan bondadoso que exhibe el aspecto virat de su forma trascendental, y aquí Srila Sukadeva Goswami ha descrito vívidamente esa forma del Señor. Él concluye que no hay nada más allá de este gigantesco aspecto del Señor. Ninguno de los hombres materialistas pensativos puede ir más allá de esta concepción de la forma gigantesca. La mente de los hombres materialistas es fluctuante y cambia constantemente de un aspecto a otro. Por lo tanto, a uno se le aconseja pensar en el Señor mediante el proceso de pensar en cualquier parte de su gigantesco cuerpo, y por medio de la inteligencia se puede pensar en Él en cualquier manifestación del mundo material. El bosque, la colina, el océano, el hombre, el animal, el semidios, el ave, la bestia o cualquier otra cosa. Todas y cada una de las cosas de la manifestación material representan una parte del cuerpo de la forma gigantesca, y por consiguiente la mente fluctuante puede quedar fija únicamente en el Señor y en nada más. Este proceso de concentrarse en las diferentes partes del cuerpo del Señor disminuirá gradualmente el desafío demoníaco del ateísmo y dará como resultado el desarrollo gradual del servicio devocional del Señor. Como todo es una parte integral del todo completo, el estudiante neófito llegará a comprender perfecta y gradualmente los himnos del Isopanishad, que declaran que el Señor Supremo está en todas partes, y así aprenderá el arte de no cometer ninguna ofensa contra el cuerpo del Señor. Este sentido de mentalidad centrada en Dios disminuirá el orgullo con el que uno desafía la existencia de Dios. De ese modo uno puede aprender a respetar todo, pues todas las cosas son partes integrales del cuerpo supremo. Ya, Ya. pues no sé si haya comentarios, pero está muy elocuentemente descrito, ¿verdad? Muy bello, muy bello. Recordar, ¿no? Que todo lo que nos rodea es Dios también. Pues sí, y cuando está rodeado de naturaleza, pues es Pues, la belleza, todo lo que da, ¿verdad? Por Y eso como, nos atrae tanto la sí, naturaleza, ¿no? ¿Verdad? Sí, así y, es. y como que la ciencia, yo a veces la otra vez me quedé pensando cuando uno dice, no, la ciencia ha avanzado un montón. Y yo digo, bueno, ha avanzado mucho en entender y explicar lo que ya existe y está manifestado y que creó Dios. Porque no sé si o sea, como que, y mucho de lo que hace la ciencia es replicar procesos naturales, ¿no? Como de, bueno, se generó el sistema del avión, pero replicando y entendiendo cómo los animales volaban. Mucho el sistema de las computadoras tratan de asemejar mucho el funcionamiento cerebral. Entonces, como que digo, sí, yo creo que nuestro entendimiento es un poquito mayor en términos de la ciencia de lo que existe, pero en sí la mayor creación ya existe. O sea, en sí, ¿cuál es el avance si es algo que ya está así como creado, ¿no? No sé, me parece súper bello también. Te voy a dar haz de cuenta, tal cual así empiezo mis clases de inteligencia artificial. La premisa, ¿no? Les digo, lo artificial jamás se va a comparar contra lo natural. ¿Y qué es artificial, no? O sea, creemos que, o sea,
siento que incluso como que es modificar lo que ya existe, ¿no, Sri Raga? O sea, no, es modificar la materia que ya existe y hacer diferentes cosas con lo que ya existe. En sí, no sé, y se va transformando, pero bueno, sí, comparto. Muy bello. Ajá. Pues es que en realidad es replicar lo natural, Exacto. es una copia. Y pues la desventaja que tenemos es los millones y millones de años que lleva reforzándose y evolucionando y mejorando. Entonces, un proceso que lo tienes de manera natural, lo tratas de replicar en lo artificial o en lo digital, pues no. Es como una muy, muy pequeña aproximación de lo que en realidad es, ¿no? Y a veces como que así es la vida, ¿no? Estamos tratando de escribir al 1.000%. Y pues de esa manera creo que Prabhupada lo explica muy bien esa parte de la analogía de la rana, de que cuando está en un charco y luego cuando ve el océano, pues nunca se imaginó lo que era el océano, ¿no? Entonces, Y también relaciona lo que dice madre, de que nosotros sentimos algo súper lindo en la naturaleza. Yo leí un artículo que dice que nuestra verdadera funcionamiento cerebral es como cuando estamos en lo verde o en la naturaleza, es como cuando hablamos nuestra lengua nativa. O sea, es como natural, fluye, y el proceso cerebral es natural, pero cuando estamos en un espacio lleno de cementos, como, no sé, Ciudad de México, o que lo que hace el cerebro es hacer una traducción cerebral de, este es tu entorno, como que es como cuando uno habla otro idioma, no sé, cuando yo hablo inglés, como que hay un sobreesfuerzo para entender el entorno y traducirlo. Entonces, que ya está comprobado que ese sobreesfuerzo inconsciente no se hace cuando estás en la naturaleza. O sea, lo que quiere decir es que es nuestra lengua natal, es el idioma del exterior que habla nuestro cuerpo. Y cuando estamos en espacios llenos de cemento, lo que hace el cerebro es sobreprocesar esa información y hacer una traducción y decirnos, este es tu entorno y es ciudad. Entonces, como que hay procesos que el cuerpo hace que le agregamos, que por eso también estamos más agotados y que ya la ciencia comprueba de que sí, nuestro verdadero idioma es estar en la naturaleza y hace sentido con lo que se siente estar ahí. Pero bueno, es dato cultural. Muy muy importante. bien. Hablando de dato cultural, escuchando Sí, todo lo Norma. que están hablando y desde ayer, ¿verdad? Que vengo siguiendo las lecturas, me recuerda mucho, no sé si vieron la película que ganó un Oscar hace algunos años de Todo en todas partes al mismo tiempo, algo así se llama. O sea, Hay que recomienda. Buenísima. sí, digo, y leyendo, yo no soy experta en física cuántica, ni mucho menos como el sabio de Sri Raga, ¿verdad? Pero me hace sentido, o sea, todo ese mundo de la inteligencia artificial, los multiversos, o sea, todo ese rollo, lo explica muy bien también aquí en el Srimad Bhagavatam, ¿verdad? Pues sí, es conocimiento perfecto porque eh, ahí está todo. Lo que quieras, ahí se describe. A mí me Lo que se encanta. ve y lo que no se ve. Exacto. Es cierto, es cierto. Cierto. Sí, como decía, sí, Norma, tal cual. Y como decía Jessie, la ciudad, estamos, por ejemplo, el pranayama es nuestro alimento principal, el aire. Y aquí, obviamente, en la ciudad de aquí, en Monterrey, en México, en todas las grandes ciudades, nos alimentamos de toxina y eso, claro que afecta, ¿no? También. Pero bueno, acá nos toca estar donde estamos por algo es. Y Bueno, sí, Sri Raga, qué afortunados tus alumnos y en general tener un profesor consciente, ¿verdad? bueno, eso no estoy tan seguro, pero bueno, Esa es una gran ventaja. ¿Verdad? El profesor de inteligencia Alguien experto en artificial. el tema. bueno, continúo, ¿verdad? Va bene, sí.
Ok, texto 39. Ujú. Uno debe concentrar la mente en la suprema personalidad de Dios, quien es el único que se distribuye en muchísimas manifestaciones, tal como las personas ordinarias crean miles de manifestaciones cuando sueñan. Uno debe concentrar la mente en Él, la única y supremamente bienaventurada verdad absoluta. De lo contrario, uno se desencaminará y provocará su propia degradación. Significado. En este verso, el gran Goswami Srila Sukadeva señala el proceso del servicio devocional. Él trata de inculcarnos la idea de que, en vez de desviar nuestra atención hacia las diversas ramas de la autorrealización, nos concentremos en la suprema personalidad de Dios como el objeto supremo de la comprensión, la adoración y la devoción. La autorrealización ofrece, por así decirlo, una lucha por la vida eterna en oposición a la lucha material por la existencia, y así pues, por la gracia ilusoria de la energía externa, el yogi o el devoto a- se enfrenta con muchos atractivos que pueden enredar de nuevo a un gran combatiente en el cautiverio de la existencia material. Un yogi puede lograr éxitos milagrosos en lo que se refiere a logros materiales, tales como ánima y lágrima, mediante los cuales uno se puede volver lo más diminuto que lo más diminuto, o más liviano que lo más liviano, o en el sentido común y corriente, puede conseguir bendiciones materiales en la forma de riquezas y mujeres. Pero a uno se le advierte que se cuide de esos atractivos, porque enredarse de nuevo en esos placeres ilusorios significa la degradación del ser y el subsiguiente encarcelamiento en el mundo material. Ante esta advertencia, uno debe seguir únicamente a su inteligencia vigilante. El Señor Supremo es uno y sus expansiones son diversas. Él es, por lo tanto, la superalma de todo. Cuando un hombre ve cualquier cosa, debe saber que su acción de ver es secundaria y que la acción de ver el Señor es primaria. Uno no puede ver nada sin que el Señor lo haya visto primero. Esa es la instrucción de los Vedas y los Upanishads. Así que en cualquier cosa que vemos o hacemos, la superalma de todos los actos de ver o hacer es el Señor. Esta teoría de identidad y diferencia simultánea que existe entre el alma individual y la superalma la presenta el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu como la filosofía del Achintya Vedaveda Tattva. El Virat Rupa, o el aspecto gigantesco del Señor Supremo, incluye todo lo que se ha manifestado en un modo material, y por lo tanto el aspecto Virat o gigantesco del Señor es la superalma de todas las entidades vivientes y no vivientes. Pero el Virat Rupa también es la manifestación de Narayana o Vishnu, y si se continúa analizando cada vez más, uno verá eventualmente que el Señor Krishna es la superalma última de todo lo que existe. La conclusión de esto es que uno debe convertirse sin demora en adorador del Señor Krishna, o en todo caso de Narayana, su expansión plenaria, y de nadie más. En los himnos védicos se dice claramente que, en primer lugar, Narayana lanzó una mirada a la materia, y así ocurrió la creación. Antes de la creación no estaba ni Brahma ni Shiva, y ni qué hablar de otros. Sripada Sankaracharya ha aceptado categóricamente esto, que Narayana está más allá de la creación material, y que todos los demás están dentro de la creación material. Toda la creación material es, pues, idéntica y diferente a Narayana, simultáneamente, y esto respalda la filosofía Achinta Veda Veda Tattva del señor Chaitanya Mahaprabhu. Como toda la creación material es una emanación de la potencia visual de Narayana, la misma no es diferente de él. Pero como toda ella es el efecto de su energía externa, Vairanga Maya, y está apartada de la potencia interna, Atma Maya. Al mismo tiempo es diferente de él. En este verso se da un ejemplo muy bueno.
el del hombre que sueña. El hombre que sueña crea en el sueño muchas cosas y de ese modo él mismo se vuelve el espectador involucrado del sueño y también lo afectan las consecuencias. Esta creación material también es precisamente algo que el Señor crea en el sueño, pero como Él es la trascendental superalma, ni se enreda ni se ve afectado por las reacciones de esa creación de ensueño. Él siempre se halla en su posición trascendental, pero en esencia Él lo es todo y nada se encuentra aparte de Él. Como parte de Él que somos, debemos entonces concentrarnos solo en Él, sin desviación. De lo contrario, es seguro que las potencias de la creación material nos vencerán. Eso se confirma en el Bhagavad Gita 9.7 de la siguiente manera. Sarva Bhutani Kautenya Prakritrim Yanti Mamikam Kalpa Kashie Punastani Kalpao Vishrayami Aham. Oh hijo de Kunti, al final del milenio cada manifestación material entra en mi naturaleza y al comienzo de otro milenio, mediante mi potencia, yo creo de nuevo. Sin embargo, la vida humana es una oportunidad para salir de este reiterado proceso de creación y aniquilación. La vida humana es un medio por el cual uno puede escaparse de la potencia externa del Señor y entrar en su potencia interna. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo primero del canto segundo del Srimad Bhagavatam titulado El primer paso en la comprensión de Dios. Ya, Ya hay. pues wow, o sea, ¿qué podemos agregar? Ya, ya no, nada, ¿verdad? Me encanta esto de los sueños porque es cierto, o sea, claro, Ah, totalmente he estado ahí, been there, done that, sí, los sueños son todo un tema, ¿no? sí, y a veces te despiertas como, esto pasó, pero ya después va avanzando el día y dices, no, fue el sueño. O dice, ¿y esta persona quiénes son? Bueno, serán memorias de otra vida, porque aparece gente que uno ni sabe. Claro, claro, Es sí, gente que no sabe, pero en el sueño parece que la conoces. Sí, es una mezcla los sueños, ¿no? De memorias, algunos le ven preconexiones, otros... Sí, yo trato de no le hago mucho caso porque como es una mezcla ahí. sí, sí. Mm, A Caridad le pasa bastante, sí. bastante. Después hay sueños que cuando uno sueña con Krishna o el maestro espiritual, que si son de una energía muy real, entonces mi gurú decía que los sueños con el maestro son reales, decía. Ah, Pero entonces, eso es buena señal. es buena señal. Entonces vamos a empezar con el capítulo 2 del primer canto. Yo puedo apoyar en leer, madre. Adelante, Ah, Jessie. muy bien, Jesse. Voy a hacer una pequeña introducción del Sí, sí, profesor. sí. Dice, en el anterior capítulo, Sukadeva Goswami describió la meditación en la forma universal como una manera de establecer al materialista en pensamiento de Dios. Recordemos que Sukadeva Goswami está utilizando estos primeros 3 capítulos para desarrollar la respuesta a la gran pregunta de Parikshit Maharaj. La gran pregunta era cómo prepararnos al momento de la muerte, ¿verdad? Como buen educador y pedagogo espiritual, Sukadeva Goswami va a describir en estos capítulos no únicamente un solo método para focalizar la conciencia, sino que varios de acuerdo a la capacidad de cada uno. Los niveles que presenta son 1, el materialismo, 2, el viradrupa, 3, la renunciación, 4, el yoga indirecto, 5, yoga directo y 6, bhakti. Sukadeva Goswami irá indicando las condiciones para establecerse en cada uno de esos niveles.
Por ejemplo, difícilmente un materialista, como se lo describió en el capítulo 1, aceptaría la sugerencia de renuncia o vida simple, exa- exade- exageradamente simple, como lo veremos ahora, que Sukadeva presenta en el capítulo 2, pero ciertamente que aceptaría la idea de respetar los grandes poderes del universo como el Viratrupa. Entonces ya vimos el materialismo y el Viratrupa y ahora Sukadeva Goswami va a seguir con la renunciación, que aquí dice el profesor que es algo exageradamente simple para que no se asusten, ¿eh? Ahí seguimos, Jessie. Texto. Buenísimo. Pues el título muy bello. Capítulo 2. El Señor que está en el corazón. Ay. Ya hay. Sí, traducción. Sri Sukadeva Goswami dijo, previamente, antes de la manifestación del cosmos, el señor Brahma, por el hecho de meditar en el Virat Rupa y apaciguar al Señor, recobró la conciencia que había perdido. En virtud de ello, él pudo reconstruir la creación tal como estaba antes. Significado. El Sri Brahmaji se lo menciona aquí como un ejemplo de olvido. ¿Sí está bien pronunciado, madre? ¿Brahmaji o Brahmaji? Brahmaji está bien. Brahmaji es la encarnación de uno de los atributos mundanos del Señor. Como Él es la encarnación de la modalidad de la pasión de la naturaleza material, el Señor lo apodera para que genere la hermosa manifestación material. Sin embargo, puesto que es una de las numerosas entidades vivientes, es propenso a olvidar el arte de su energía creativa. Este olvido del ser viviente, yendo desde Brahma hasta la más baja e insignificante de las hormigas, es una tendencia que se puede contrarrestar mediante el acto de meditar en el Virat Rupa del Señor. Esta oportunidad se encuentra disponible en la forma de vida humana. Y si el Señor sigue la instrucción del Srimad Bhagavatam y comienza a meditar en el Virat Rupa, entonces el restablecimiento de su conciencia pura y la neutralización de la tendencia a olvidar la relación eterna que tiene con el Señor puede ocurrir simultáneamente. En cuanto a este olvido se aparta el Vyavasaya Buddhi, tal como se menciona aquí en el Bhagavad Gita 2.41, aparece de inmediato. Este conocimiento comprobado del ser viviente lleva al servicio amoroso que se le presta al Señor, del cual el ser viviente requiere. El reino de Dios es ilimitado, por lo tanto, el número de manos asistentes que tiene el Señor también es ilimitado. El Bhagavad Gita 13:14 afirma que el Señor tiene sus manos, piernas, ojos y bocas en absolutamente todos y cada uno de los rincones de su creación. Esto significa que las expansiones de las partes integrales diferenciadas, que se denominan jivas o entidades vivientes, son manos asistentes del Señor, y todas ellas tienen la función de prestar al Señor un determinado tipo de servicio. El alma condicionada, incluso en la posición de Brahma, olvida eso por influencia de la energía material ilusoria, que se genera del egoísmo falso. Ese egoísmo falso se puede contrarrestar si se invoca un estado de conciencia de Dios. Liberación significa salirse del estado de sopor causado por el olvido y situarse en el estado del verdadero servicio amoroso del Señor, tal como sirve de ejemplo el caso de Brahma. El servicio de Brahma es el modelo de servicio que se presta en estado liberado, a diferencia de los mal llamados servicios altruistas llenos de errores y olvido. La liberación nunca es inacción, sino servicio sin errores humanos. Me tocó un texto súper bello. No, pues solo pues compartir desde mi perspectiva que yo sí siento súper real cómo Dios tiene muchas manos y muchos ojos y muchas bocas. O sea, sí creo que yo en ocasiones siento a Dios cómo me ayuda a través de las personas.
O sea, eso para mí ya es así como he tenido muchas dudas antes y ahora ya no tengo duda alguna que Dios actúa sobre nosotros, ¿no? Por eso, súper importante nunca dudar si queremos ayudar a alguien o si tenemos esa intuición, esa cosquillita, hacerlo porque sí creo que puede ser como una señal o una comunicación de Dios hacer algo. Por eso me parece súper bello constantemente hacer servicio y estar atentos si se ofrece la oportunidad en nuestro día a día, porque como que creemos, o sea, por ejemplo, yo como testimonio se me ocurrió la grandiosa idea, madre, de traerle una secadora, ¿se acuerda que tengo una a mi mamá? Entonces, lo monté en la camioneta y el miércoles me vine de Monterrey a Ciudad de México. Fue lo más pesado que hice en mi vida, fueron 13 horas. Y dije, en mi vida lo vuelvo a hacer. Sí, no. Y todavía me falta regresar. Entonces, mi mamá estaba como muy nerviosa que yo me puse esta loquera y me decía, repórtate a cada rato y así. Y le digo, mamá, pero si pasa algo, ¿tú qué vas a hacer? No te puedo dar esa responsabilidad, pero confía en que va a haber una persona, una situación que Dios me mande. O sea, Dios va a estar ahí a través de la gente, de la situación. O sea, yo sí siento la señora que me deja pasar al baño que no tengo cambio, el señor de tal, o sea, sí puedo sentir la presencia de Dios mucho en las personas que me rodean y eso me parece lo más bello que he descubierto después de profundizar en esta filosofía, madre, y sí está duro, incluso hasta en mí, ¿no? Como que nunca había hecho algo así y no sé cómo se me ocurrió, pero no lo vuelvo a hacer. Entonces, yo pude sentir hasta esa fuerza de Dios en mí y pues ahorita como lo reafirma el texto me parece así súper bello. O sea, hasta como que era para mí este texto. Lo necesitaba, porque todavía tengo que regresar. Pero bueno, el viaje tuvo su propósito muy elevado también, muchas realizaciones. ¿Mm? Sí, 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 muy bello. ¿Quieres leer uno más, Jessie? Sí, 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 sí. Nada más que no, es que no sé si se escucha ruido, pero No, no se escucha. como ya estoy en la Ciudad de México, sí hay Ah, mucho ruido. Bueno, voy a cambiarle, espérame, la siguiente página. Ok. Continuando, en el texto número 2, traducción. La manera en que se presentan los sonidos védicos es tan engañosa que dirige la inteligencia de la gente hacia cosas sin sentido. wow. Sí, tales como los reinos celestiales, las almas condicionadas se la pasan soñando con esos ilusorios placeres celestiales, pero en verdad no saborean ninguna felicidad tangible en esos lugares. Significado. El alma condicionada siempre está dedicada a trazar planes en busca de la felicidad dentro del mundo material, incluso hasta el tope de los límites del universo. Ella ni siquiera se siente satisfecha con las comodidades que hay disponibles en este planeta Tierra, en donde ha explotado los recursos naturales lo mejor que ha podido. Ella quiere ir a la Luna o al planeta Venus o explorar los recursos naturales de ahí. Pero el Señor nos ha advertido en el Bhagavad Gita 8:16 que todos los innumerables planetas de este universo, así como también aquellos que se encuentran en otros sistemas, no valen la pena. Existe una infinidad de universos y también hay una infinidad de planetas en cada uno de ellos, pero ninguno es inmune a los principales sufrimientos de la existencia material, es decir, a los tormentos del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. El Señor dice que ni siquiera el planeta más elevado de todos, conocido como Brahmaloka o Satyaloka, y ni qué hablar de otros planetas tales como los planetas celestiales, es una tierra apropiada para residir en ella, debido a la presencia de los tormentos materiales, tal como se mencionó antes. Las almas condicionadas se encuentran estrictamente controladas por las leyes de las actividades fruitivas, a raíz de lo cual a veces ascienden hasta Brahmaloka y de nuevo descienden a
pátala loca, como si fueran niños poco inteligentes que juegan en un tío vivo. La verdadera felicidad se encuentra en el reino de Dios, en donde nadie tiene que someterse a los tormentos de la existencia material. Por tanto, los derroteros védicos que presentan actividades fruitivas a las entidades vivientes son engañosos. Uno piensa que existe un modo de vida superior en este país o en aquel, o en este planeta o en el otro, pero en ninguna parte del mundo material uno puede cumplir el verdadero deseo de su vida, es decir, conseguir una vida eterna, plena inteligencia y bienaventuranza total. De una manera indirecta, Srila Sukadeva Goswami afirma que en la última etapa de la vida, Maharaj Parikshit no debe desear trasladarse a los llamados planetas celestiales, sino que debe prepararse para ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Ninguno de los planetas materiales ni las comodidades que hay disponibles en ellos para vivir son perdurables. Por ende, uno debe mostrar una verdadera renuencia a disfrutar de esa felicidad temporal que ellos proporcionan. No, pues también, diría Sri Raga, se explica solito. Sí, ¿Cómo, perdón? No Que escuché. sí, que el texto se explica solo, o sea, que Sí. aunque sea como una mejor percepción de existencia o una mejor estilo de vida, lo importante es llegar, o sea, de regreso a casa, de regreso a Dios, o sea, también como menciona de, bueno, voy a tener una mejor vida en ese estado, o en esta casa, o voy a lo mejor subir mi crecimiento y voy a poder, no sé, reencarnar en un planeta con mejor vibración, hace referencia a que puedes descender y ascender todo el tiempo. Lo importante es regresar a casa. Muy Total. bello. claro, los Vedas tratan de regular una vida religiosa, ¿no? Para que haya un respeto recíproco entre la humanidad con principios religiosos básicos. Entonces, regular la complacencia de los sentidos también para que no sea una cosa descontrolada y tener ciertas, así, placeres materiales, pero también regulado. Entonces, los Vedas, como ayer Premi, ¿no? Mencionó los tres motivos principales del acercarse a Dios a través del temor o de los deseos o del amor, ¿verdad? Entonces, los Vedas son como para regular toda esa naturaleza material descontrolada que tenemos y por lo menos tener unos principios religiosos que respeten a los demás. Pero aquí Pero Sukadeva Goswami ya va más allá. Norma. sí, quería comentar, digo, de esos tres que mencionaba, que dijo ayer la compañera Premi, digo, el más alto grado es el del amor, Ujú. ¿cierto? Sí, sí, sí. Los demás son etapas, parte del camino, ¿no? Por ahí uno se Ujú. acerca a Dios por temor, después porque también, creo que eran estos los tres premios, ¿no? Deseos era el segundo. Por el deber. Ah, el deber. Por Bueno, el deber. mira la memoria de Kali Yuga, ¿eh? Deber y hasta llegar al amor, que es lo más, pues la meta, es la meta. Sí. Estaba pensando con respecto a eso, como el Ujú. Srimad Bhattam tiene como la misma estructura en un sentido que el Bhagavad Gita, Sí, sí, que, que nos va acercando gradualmente al Bhakti. No es de una que Krishna le dice a Arjuna, abandona todo, como que le muestra todos los procesos del yoga y después le dice, bueno, y ahora decide. Y a veces sí, mismo uno quiere ya entregarse por completo al Bhakti, pero todavía, por lo menos en mi caso, hacemos Bhakti, pero con mezcla, no es un Bhakti puro. Así que bueno, pero por suerte tenemos, gracias a Krishna, tenemos todos los pasos para gradualmente ir desarrollando ese amor y se van sintiendo como estellos de ese amor por segundos o por algún servicio, por la misericordia de Krishna, después desaparece, que nos sigue y vuelve a aparecer y ahí nos dan los indicios de que es por acá, pero sí, a veces, nada, eso estaba pensando y cómo muestra también
la forma universal en el Bhagavad Gita y acá también, Sí. que habla del alma y bueno, todo lo mismo y mismo en las mismas estructuras, capítulo 2, esto también es el capítulo 2. Bueno, sí, muchas similitudes. Mucha paciencia tiene Dios, a explicarnos, darle una y otra vez, sí. Madre, también comentar, hablando de similitudes, yo que vengo, por ejemplo, de las enseñanzas de Yogananda y pues soy católica practicante, o sea, el ver todas esas similitudes que hay entre esas enseñanzas con esto que estamos leyendo. Sí, ¿verdad, Norma? Es cierto, sí, sí. De Sí, hecho, Srila Prabhupada decía que todas las religiones que hablen de amor por Dios como la meta, todas practican el bhakti y son fidedignas. Porque a veces cierto. el fanatismo nos bloquea e incluso a veces el fanatismo, a veces la organización, instituciones nos distraen de la meta, pero eso es el punto. Así es, y ver ciertas palabras muy puntuales, como la adoración, también, vaya, significa lo mismo, la adoración, el amor por Dios. Y también cantar los nombres, ¿no? Dice la Biblia, cantar sus nombres, Así es. sus glorias. Ujú, Sí, es muy valioso así que es. estés en el grupo para que hagas esa conexión siempre, Norma. Es muy importante. Mi tía monja, que bueno, Ujú, ya estará en el cielo espiritual, siempre me hablaba de amor por Dios, por Jesús, de una forma muy pura y siempre era feliz la tía monja. Mi tía, la otra monja, que era también mi tía, ella era más en lamentación y no hablaba tanto de amor por Dios, pero la tía Ursolina, ella sí era una bhakti yogi total. Ella sentía mucho amor por Jesús, por Sí, Dios, siempre estaba feliz. sí, bueno, y respecto a eso que está comentando, en mi religión católica, se habla pues de mucho tiempo para acá, porque antes era el Dios castigador, el Dios que te Mm. enseñaba, si te equivocabas te castigaba. No, ahora se habla de la misericordia de Dios, o sea, del amor de Dios, y que también aquí nos lo recalca mucho Srila Prabhupada, ¿verdad? La misericordia. Sí, el Bhagavatam va muy profundo en la naturaleza compasiva de Dios, que es lo principal. Después vamos a leer aspecto de su compasión que, wow, nos Sí. saca realmente de donde estamos. Y sí, yo comprendo que también la religión, como norma general, tuvo que lidiar con época de mucha violencia y todo, y por eso a veces tuvo que establecer ciertos principios como muy drásticamente. Y de hecho el Srimad Bhagavatam también en el quinto canto describe los planetas infernales que todos nos asustamos, pero es también para bajarle la salvajada sí, a la población, se podría decir. Sí. Sí, sí, o sea, muchas similitudes en las historias también, ¿verdad? Digo, De está Krishna, bello, muy hermoso. sí, del rey Herode con el Kamsa, eran muy parecidos estos malandros terribles, matando niños, por ejemplo. Así es. Sí. Sí, Ujú. entonces, pues es muy, muy bello ver todas esas coincidencias y similitudes. Sí, eso nos demuestra que Dios es el mismo, pero nos habla de diferentes idiomas adaptarnos, para adaptarse a la diferente cultura, diferentes situaciones, personalidades, ¿no? Claro, así es. Como la Virgen, ¿no? En cada cultura, Sí. diferente vestidito, o sea, piel, raza, no sé. Por eso decía un maestro que la verdad absoluta es simple y es hermosa, y que todas las religiones hablan de cómo desarrollar amor, pero como todos somos tan diferentes, después cada uno toma su camino, pero el servicio devocional es el mismo para todos. Así es. Muchas gracias, madre. Ah, a ti Hay no. algo que quería, estaba Sí, leyendo un libro que está buenísimo, Diving Deep,
de Kadamba Kanana Swami. Es cortito, después te lo puedo pasar, Divya, lo compartí, está en inglés. Pero está muy bueno la descripción que hace como de tres aspectos. El primer aspecto, cuando uno se acerca a una religión, como el aspecto institucional y todo lo que sucede ahí, todo lo que hay en lo que es la institución y demás Mm. y demás. Después está el aspecto más de la práctica individual de cada uno y por último el amor por Dios. Bueno, dice como que hay veces hay personas que llegan solo al primer nivel, porque si llega a haber algún problema o algo que no les gustó, ya dejan, pues como que todavía no se puede diferenciar entre que eso en realidad no tiene en un sentido que ver con lo que es la última meta de la vida, que es el amor por Dios. Bueno, y ahí va entrando y da muy buenos puntos de vista con respecto a, sí, a cómo estas tres etapas en realidad son bien separadas y bueno, cómo ir pasando una a una. Sí, que tenemos mucha herramienta, ¿no? Realmente. También en una clase escuché que el amor por Dios es como cuando te enamoras porque aparece tal vez el mensaje, aparece los devotos te hablan y uno entra, como al comienzo que uno conoce a Dios, entra en un enamoramiento, ¿no? Después uno baja la realidad de la institución, de conocer y que también dice, no todo es perfecto, aquí yo pensé que eran todos monjes santos, pero son medio malandros, no sé qué. Uno ve que hay muchos problemas, pero cuando uno supera eso, como mencionaba de la institución, es como en las relaciones, cuando uno supera y acepta que en todo hay error, o sea, pueden haber errores, dificultades en todas las relaciones. Claro, no con Dios, pero todo lo que nos rodean también. Y entonces ahí llega el verdadero amor después, cuando uno pasa por todas esas etapas, pasa de lo sentimental a lo aterrizado y después ya. El hospital de almas. El hospital de las almas. Sí, a veces se piensa que entran a una institución y piensan que todos van a ser unos santos, pero realmente es un hospital de almas. Unos Estamos llegan más todos enfermos enfermos. que otros. Ajá. O Tal estamos cual, lo de en las urgencias, en la sala de urgencias todos. Las almas. Norma, ¿querías mencionar algo más? lo que lo describen tal cual, madre. Estoy totalmente de acuerdo. Sala de urgencia, todo en fila y... Madre, yo quiero agregar justo nada más que muy bello lo que comparte Premi Norma. Yo también siento como Norma menciona un montón de similitudes. Cada vez encuentro esas bellas coincidencias eh, y como dice ahorita, madre, solo estar alerta de que la imperfección en la ejecución, en la aplicación de la filosofía viene del ser humano, pero nunca de las filosofías, ¿verdad? Entonces, a veces yo en mis vidas pasadas, y me refiero a esta porque siento que he sido diferentes Jessicas, eh, en mis vidas pasadas, en esta vida, pues yo fui como muy dura, ¿no? Con la religión, con mi religión de nacimiento y ahora siento, o sea, ahora siento que gracias al entendimiento que tengo, gracias a aplicar la filosofía del Oriente, veo, regreso a mi religión, digamos, de nacimiento y lo veo y ya ahora entiendo, entonces me di cuenta que era ignorancia y hemos hablado de la ignorancia en esta escritura, cómo la ignorancia también te lleva como a no entender, ¿no? Hay muchas cosas que también, ahora que practico esta filosofía, los demás me cuestionan y yo me doy cuenta que desde afuera es también ignorancia, ¿no? Entonces, no, comparto y también tener pues muchísimo, estar muy alertas porque nunca caer no importa si es tan contrastante, a lo mejor como dice la madre Norma de, bueno, catolicismo versus, no sé, hinduismo, ¿no? Para no entrar como, pero también estar como bien alertas de no caer en el de, mi meditación es mejor que la tuya o mi religión es mejor, ¿no? Como dice madre, para estar atentas cuando el ego intervienes cuando hacemos ese tipo cuando empezamos a tener esos pensamientos de, no, yo estoy bien porque estoy practicando de que la buena. Y ahí dices, No, ya ¿quién, no? La buena, o sea, yo bien, ustedes, híjole, suerte. Tener cuidado con eso porque
ahora siento que si acompaño a mi madre a una misa, la veo como de, oye, qué bonita ceremonia, yo no había prestado atención, o sea, tienen su momento también de los sagrados alimentos, cómo lo ofrecen a Dios, o sea, digo, cantan, tienen momentos de introspección, como que no tenía el awareness o la conciencia que tengo ahora y lo saboreo muchísimo más que antes, y eso no significa que es más bien como que te pones unos lentes más universales, no sé, raro. Muy bello. En resumen, muy bonita aportación, Norma. Gracias, Jessy. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar. Lo ves ya de otra manera. Y Sí, aparte, la devoción a veces, pues independientemente de la religión o sea, independientemente de tus creencias, la devoción ahí está, ¿verdad? Yo tuve la fortuna de ver la devoción hacia, bueno, hacia la religión católica con la nona, con mi abuela italiana, y era una devoción, pero, o sea, inspiraba. Yo nunca había tenido como ese acercamiento a la fe cristiana a través de alguien y fue pues Krishna, ¿no? Que me la puso ahí. Sí. sí, hace poco fui a un velorio aquí en la iglesia de Fátima, me encantó. Sí, la verdad, me gustó mucho. Y en Chile tenemos unas monjas que están en el monasterio y una está iniciada por mi maestro, pero sigue viviendo en el monasterio. A veces viene al templo a barrer, a hacer servicio. Habría que ir a visitarla para que nos diga su experiencia. Y ella cocina su alimento vegetariano allá en el monasterio. Muy bonito, ¿no? Ese aspecto inclusivo. Sí, realmente no peleamos por cualquier cosa los humanos, hasta para el espíritu. Es cierto. ¿Alcanzamos un texto más? Fue muy largo. A ver, ¿Cómo van de tiempo? yo tengo tiempo. Entonces el texto 3. Ahora, sí, sí, sí. A ver, ayuda Draupadi. A ver, texto 3. Traducción. En razón de eso, mientras la persona iluminada se encuentra en el mundo de los nombres, debe esforzarse únicamente por satisfacer las necesidades básicas de la vida. Ella debe tener la inteligencia fija y nunca debe esforzarse por cosas poco recomendables, estando en capacidad de percibir en la práctica que toda esa clase de esfuerzos solo significan trabajar mucho para nada. Órale. Significado. El Bhagavata Dharma o el culto del Srimad Bhagavatam es totalmente distinto de la senda de las actividades fruitivas, que los devotos consideran que solo son una pérdida de tiempo. Todo el universo, o, a decir verdad, toda la existencia material sigue existiendo como Jagat, con el solo fin de hacer planes para lograr una posición muy cómoda o segura, aunque todo el mundo ve que esta existencia no es ni cómoda ni segura, ni jamás podrá serlo en ninguna etapa de su desarrollo. Aquellos que están cautivados por el adelanto ilusorio de la civilización material, siguiendo la senda de la fantasmagoría, son sin duda unos locos. Toda la creación material es únicamente un malabarismo de nombres. En efecto, no es más que una engañosa creación de elementos tales como tierra, agua y fuego. Los edificios, los muebles, los automóviles, las cabañas, los molinos, las fábricas, las industrias, la paz, la guerra e incluso la máxima perfección de la ciencia material, es decir, la energía atómica y la electrónica, son tan solo nombres engañosos de elementos materiales junto con las reacciones de las tres modalidades que las acompañan. Como el devoto del Señor los conoce perfectamente bien, a él no le interesa crear cosas poco recomendables para una situación que no es real en absoluto, sino que simplemente está hecha de nombres que no tienen más importancia que el murmullo de las olas del mar. Los grandes reyes, líderes y soldados pelean entre sí a fin de perpetuar sus nombres en la historia.
En el transcurso del tiempo son olvidados y abren paso a otra era en la historia. Pero el devoto se da cuenta de la medida en que la historia y los personajes históricos son productos inútiles del tiempo fluctuante. El trabajador fruitivo ambiciona tener una gran fortuna en lo que se refiere a riquezas, mujeres, adoración mundana, pero aquellas que están fijos en la realidad absoluta no se interesan para nada en esas cosas falsas. Para ellos, todo eso es una pérdida de tiempo, pues que cada segundo de la vida humana es importante. Un hombre iluminado debe tener sumo cuidado y utilizar el tiempo muy cautelosamente. Un segundo de la vida humana que se desperdicie en la vana búsqueda de planes que lleven a la felicidad en el mundo material nunca puede reponerse, ni siquiera si se gastan millones de monedas de oro. Por lo tanto, el trascendentalista que desea liberarse de las garras de Maya o de las actividades ilusorias de la vida, se le advierte aquí que no se deje cautivar por las apariencias externas de los actores fruitivos. La vida humana jamás tiene por objeto la complacencia de los sentidos, sino la autorrealización. El Srimad Bhagavatam nos instruye exclusivamente en esto desde el mismo principio hasta el fin. La vida humana tan solo está hecha para la autorrealización. La civilización que apunta a esa perfección suprema nunca se da a crear cosas poco recomendables. Y una civilización así de perfecta prepara a los hombres a que acepten únicamente las cosas básicas que se necesitan en la vida, o a seguir el principio de sacar el mejor provecho a una mala compra. Nuestros cuerpos materiales y nuestras vidas en relación con ellos son malas compras, porque la entidad viviente es de hecho espíritu, y el adelanto espiritual de la entidad viviente es algo absolutamente necesario. La vida humana tiene por objeto que uno se allegue a percatar de este importante factor, y se debe actuar de conformidad con ello, aceptando únicamente las cosas básicas que se necesitan en la vida y dependiendo más de los dones de Dios, sin desviar la energía humana hacia ningún otro fin. Tal como ocurre el estar loco por el disfrute material. El adelanto materialista de la civilización es para lo que se denomina la civilización de los demonios, que en fin de cuentas termina en guerras y escasez. Al trascendentalista se le advierte aquí específicamente que tenga la mente fija, de modo que incluso si hay dificultades en lo que respecta a la vida sencilla y al pensamiento elevado, no ceda ni un centímetro en su rígida determinación. Para un trascendentalista, estar íntimamente relacionado con aquellos que viven en el mundo en aras de la complacencia de los sentidos es una norma suicida, porque ello va a hacer que fracase en la consecución del máximo beneficio de la vida. Sukadeva Goswami se reunió con Maharaj Parikshit cuando este último sintió la necesidad de un encuentro como ese. Un trascendentalista tiene el deber de ayudar a las personas que desean la verdadera salvación y de respaldar la causa de la salvación. Uno puede notar que Sukadeva Goswami nunca se reunió con Maharaj Parikshit, mientras éste se hallaba gobernado como un gran rey. La manera en que un trascendentalista debe llevar a cabo sus actividades se explica en el siguiente loka. Estuvo buenísimo. Sí, ya nos dijo que somos locos, Srila Prabhupada. Sí se siente así, con la mente a veces como chango. Hay que Sí, sacar el provecho de una mala compra. sí, Y como dice, de no enfoquémonos, tenemos que tener nuestro objetivo rígido porque se pueden venir momentos complejos. Eso me encantó también. Híjole, estuvo muy bueno este texto. sí. Dice, siguiendo la senda de la fantasmagoría, todos los fantasmas, ¿no? Que nos hacemos tremenda película aquí nosotros, todos. Me siento como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Sí. Vamos a celebrar los no cumpleaños porque no nacemos, no morimos. Sí, es verdad.
Muy bien, queridas y queridos. Si no hay más comentario, hoy terminamos aquí. La próxima semana viene para una Navina, un par de días. Le podemos decir que se sume acá a la lectura. Igual está Sri Raga y le puedes traducir. Uf, estaría buenísimo. Sí, el jueves y sábado para que. Estaría muy bien. Sí, así me toca un poquito. Sí, Y Ciudad de México, pero disfruten, qué bello. claro, sí. ¿Vas a estar allá toda la semana, Jessie? Sí, madre, tengo varios, ahora sí que varios pendientes del Maya que no sé cuánto vaya a vivir, entonces mejor, por si vivo mucho, los tengo que arreglar. Y después tienes otra vez la gran travesía. Ya sé, sí, caray. Ya me voy a quedar acá, ¿no? No, no, no. Le digo a mi mamá, me voy a robar ahí la camioneta de la empresa, ya me voy a ir fugitiva. Fugitivo. Yo aquí en un cerro, una playa. No, es cierto. Primero, si es Krishna quiere, ya, pero ya sé, como dice el texto, ya sé lo que viene, ya sé Maya, ya me voy a ir preparada mentalmente, uno me voy a enfocar. Y me voy el fin de semana para disminuir el tráfico. Pues sí, muy bien. Lo importante es saber internamente por dónde vamos. Sí, Ya leeremos ya el próximo capítulo donde Sukadeva Goswami explica la renuncia extremas, todos con la cáscara de la corteza de árbol por ahí. Norma, Pues muchas gracias por la lectura, madre. Se está poniendo cada vez más interesante. sí, ¿verdad? Sí. sí. Casi, Sí, casi como la serie, digo, que qué va a pasar en el siguiente capítulo. sí, el suspenso. Pero sí, se vuelve más interesante por todos ustedes que comparten su experiencia y sus realizaciones. Así dicen los sabios también. Eligieron a Sutta Goswami para explicar, para recitar el Bhagavatam, porque él ya lo tenía asimilado en su día a día, en su vida, ¿no? Así que muchas gracias. Abrazos, reverencias. Hasta Justo, pronto. justo eso que comentas significa ser acharya, ¿verdad? Sí, el Acharya ejemplo. es el que sigue las enseñanzas con el ejemplo. Sí, tal cual. Ya, muchas gracias. Ay, Ay, pues gracias por permitirme, Ahorita madre. justo está la clase de hoy con Mahatma es del Srimad Bhagavatam. muy bien para conectarse. Exacto. Hare Krishna. Hare Sí, gracias. Krishna. Hare ¡Haribol! Krishna. Haribol.